Hola, buen día, mi nombre es Vanessa y en este video vamos a ver 3 temas importantes de la materia de propiedad intelectual. Estos temas son el concepto de divulgación y cómo se plasman en un medio físico, la duración de los derechos de autor y por último la posibilidad de heredar esos derechos. Así que bueno, comencemos. ¿Sabías que la Ley Federal del Derecho de Autor establece que la divulgación es el derecho que tiene el autor para decidir si su obra se da a conocer al público por primera vez o si prefiere mantenerla inédita? Esto quiere decir que el autor tiene la libertad de escoger cuándo y cómo mostrar su obra al mundo. Por ejemplo, imagina que una escritora tiene un cuento guardado en su cuaderno. Mientras no lo publique, la obra es inédita. Si decide imprimirlo en formato de libro y ponerlo a la venta, ahí ocurre la divulgación. ¿Por qué? Porque ya se hizo accesible al público en un medio físico. Así que es importante señalar que una vez divulgada la obra, ya no se puede volver a considerar inédita. Entonces la divulgación también se puede hacer en diferentes formas de medios físicos. Algunos de estos ejemplos podrían ser como imprimir un libro de papel, grabar un disco compacto, con canciones, por ejemplo, vender un DVD con una película, publicar una fotografía en una revista impresa. Así que en todos estos casos, la obra pasa de estar solo en manos del creador a estar disponible al público en general. Pero estos solo son algunos ejemplos, hay muchos más. Bueno, también otra cosa importante que debemos de saber es sobre la duración de los derechos de autor y la posibilidad de heredar estos derechos. Bueno, entonces abordando este tema de los derechos de autor, la ley los divide en patrimoniales y morales. Los derechos morales son permanentes. Esto significa que nunca caducan, no se pueden vender ni renunciar a ellos. Siempre se debe respetar la paternidad de la obra, es decir, reconocer quién la creó. Por otro lado, los derechos patrimoniales sí tienen una duración limitada. Estos son los que permiten obtener beneficios económicos de la obra, como venderla, reproducirla o autorizar su uso. Según la ley mexicana, los derechos patrimoniales duran toda la vida del autor y después de su muerte se extienden por 100 años más. Pero bueno, para que quede un poco más claro, como un ejemplo, tenemos que si un pintor fallece en el año 2000, sus herederos seguirán teniendo derechos patrimoniales hasta el año 2100. Pero también tenemos algunos casos en que las obras fueron divulgadas después de la muerte del autor. En esto, el plazo de los 100 años empieza a contar desde la fecha en que fueron publicadas. Así que una vez que pasa ese plazo, la obra entra al dominio público, lo que significa que cualquier persona puede utilizarla libremente sin reconocimiento al autor original. Un punto fundamental es que los derechos patrimoniales sí pueden heredarse. Esto quiere decir que cuando el autor fallece, sus familiares o las personas que él haya designado en su testamento pasan a ser los titulares de estos derechos. Así pueden seguir recibiendo los beneficios económicos que genere la obra. Por ejemplo, si un compositor de música muere, sus hijos pueden seguir cobrando regalías cada vez que sus canciones suenan en la radio, en conciertos o en plataformas digitales. Es importante destacar que la cesión de derechos patrimoniales, ya sea en vida o después de la muerte, debe constar siempre por escrito. Normalmente se hace mediante contratos, donde especifica si es una sucesión temporal o definitiva y cuál será la remuneración. Entonces, en resumen, podemos decir que los derechos patrimoniales no solo protegen al autor en vida, sino que también aseguran que sus herederos puedan beneficiarse de sus creaciones por varias generaciones. Bueno, espero que todo esto haya quedado muy claro, pero por si las dudas, para cerrar este video, vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, tenemos que el derecho de divulgación permite al autor decidir si su obra será conocida por el público y en qué medio físico se hará. En segundo lugar, tenemos los derechos de autor, que tienen diferentes duraciones. Los morales son eternos, mientras que los patrimoniales duran toda la vida del autor y 100 años más después de su muerte. Y como tercer punto, tenemos que los derechos patrimoniales pueden heredarse, lo que garantiza que las familias de los creadores pueden seguir recibiendo beneficios de las obras.